Juan José Rodríguez Prats, bienvenido a Puebla. Muchísimas gracias por estos minutos, por esta entrevista en exclusiva. ¿Qué pasa en el PAN? ¿Qué pasa en tu partido? Mira, el PAN es uno de los más bellos ideales en la historia de México. Yo te diría que por su autenticidad, por su congruencia, el PAN es el partido que tiene mayor identidad. El PRI ha incurrido en unas incongruencias monumentales. Y el PRD en realidad nunca definió un simple catálogo de principios. El PAN sí, conformado por el liberalismo, protegiendo al ciudadano frente al Estado, contrastando el pensamiento de Gómez Morín con Lázaro Cárdenas, con la doctrina social cristiana, y surge en una hazaña de apostolado, porque no era para alcanzar el triunfo a la vuelta de la esquina, sino enfrentarse a un gran aparato, y por fin llega al poder. Y aquí viene una historia que se repite, desafortunadamente, con mucha frecuencia en toda nuestra evolución desde la independencia. Los ideales frustrados, las promesas castradas, y al llegar al poder afloró la condición humana. El PAN surge como una organización política para defender los principios de la dignidad humana. Así lo entendemos los ciudadanos que no militamos en ningún partido político. Pero al llegar al poder, ¿se corrompe? ¿El ejercicio del poder corrompe al político? Mira, no. Aflora la condición humana. Aflora. La concupiscencia por la corrupción. Concupiscencia. Y yo siento que ahí es una historia que en México desafortunadamente se repite. Los hombres no han estado a la altura de las circunstancias. O sea, Daniel Cosío Villegas decía que los hombres no estuvieron a la altura de la Revolución Mexicana. Yo diría que hoy la clase política no ha estado a la altura de la transición democrática. Esta es nuestra tragedia, este es nuestro vacío. Yo creo que inclusive la política se ha abaratado, la corrupción ha surgido. Es más fácil obtener el poder, más difícil ejercerlo y más fácil perderlo. Entonces, vivimos una especie de mercantilismo del vino voto. unas enfermedades que padecen las democracias maduras y que nuestra democracia incipiente, con una cultura política muy de súbdito, entonces los ingredientes fueron terribles y estalló. El panista, y te lo puedo decir después de que milité 24 años en el PRI, claro, y voy a cumplir 20 años en el PAN, el panista es político de temporal. El panista se asoma a la política y se va a su casa. El priista es político de riego. Yo no conozco un priista que se haya retirado de la política voluntariamente. Vive para y de la política. El panista no. El panista tiene otras prioridades, su familia, su empresa, y no asume la política como vocación. Inclusive a veces la lleva como una pesada carga, como algo que agobia, en lugar de ser pasión, que es lo que dice Max Weber, pasión mesurada. Y el priista sí la vive. El priista no sabe vivir fuera del presupuesto. Por eso cerraron filas y dijeron, vamos a obtener esto, ya no lo podemos continuar viviendo en esta frialdad fuera del área del poder. Entonces, como el PAN no tiene políticos profesionales, no tiene políticos que se dediquen de tiempo completo, inclusive a los políticos profesionales se nos ve hasta con reserva, hasta con cierta sospecha. A mí Diego me dijo un día, tú vives de la política, yo le respondí, tú vives del litigio. Sí. Entonces, fue famosa esa conversación, ese diálogo. Sí. No hay nada de malo de vivir de la política. Entonces, ¿qué ha sucedido? Al llegar al poder, pues tocaron las puertas del PAN mucha gente que no asimiló la doctrina del PAN. A ver, durante muchos años vimos a un PRI que era una especie de bolsa de trabajo, donde la gente se acercaba para obtener chamba durante 3 años en el caso de los ayuntamientos o 6 años en el caso de los gobiernos estatales o federales. Y ahora parece que se repite el escenario en el PAN, por lo menos mi punto de vista está basado en lo que vivimos los poblanos, lo que estamos padeciendo o sufriendo, cosa que el PAN antes cuidaba. Era un partido que no quería hacer sufrir a los ciudadanos. Mira, el PAN se crea
para evitar los abusos del poder. Si tú me dices así, una sola causa, evitar los abusos del poder. Y lo primero que denunció es la imbricación del partido oficial con el gobierno. O sea, eso fue la denuncia en el 39, el partido de Estado. Y desafortunadamente esas prácticas, al llegar el PAN al poder, se repiten. O sea, Felipe Calderón nos impone a Germán Martínez, nos impone a César Nava, intenta imponer a Ernesto Cordero como candidato a la presidencia de la República, y hay priistas que se vinieron al PAN y no entienden esta otra mentalidad. Moreno Valle jamás asimiló ni se asomó a la doctrina panista. Moreno Valle, y lo digo con respeto para los priistas, pero sigue siendo priista y de la más rancia cultura. O sea, yo mando, yo ejerzo el poder, yo tengo que autorizar quiénes postula el partido y tengo que palomear. Eso fue una tragedia. O sea, recordemos la frase de Diego cuando le dice a Ernesto Zedillo: usted es consecuencia de dos tragedias nacionales, la muerte de Colosio y el dedazo presidencial. El no se hagan bolas, aquella famosa El no se hagan bolas de Salinas de Gortari, cuando tuvo que aclararlo, cuando la perversidad de Muñoz Ledo empezó a decir que había un candidato sustituto que era Manuel Camacho y que Colosio no crecía. Y pronunció esa frase, ¿verdad? Entonces tuvo que Salinas desnudar al sistema, decir no se hagan bolas. Operación fabulosa de Manuel Fabio Beltrones, ¿no? Aquel momento, bueno, cuando llevaron el video, el famoso video de que ya Zedillo, o mejor dicho, Colosio había dado el dedazo antes de morir, o sea que era su sucesor. Así es. Pero dime, a hablar de las tesis, el escenario, digamos, teórico del desempeño, del ejercicio de la política, está bien, forma parte de la cátedra y posiblemente de las anécdotas y de la vida pues cotidiana de los políticos profesionales o amateurs o los estudiosos de la política. Pero hoy día estamos a 3 semanas prácticamente de que los panistas definan una posición que puede tal vez convertirse en un parteaguas más importante que cuando sacaron al PRI de los Pinos. Redefinir su esencia, su manera de ser, dar un ejemplo de congruencia, de sensatez, de honestidad, no sé. ¿Qué se juegan ustedes? ¿Qué crees tú que se jueguen en este momento? Mira, falleció hace unos días una gente que yo admiré. Sí, Altamirano. Federico Lin Altamirano me dijo una frase que creo que contesta y que viene como anillo al dedo. Federico Lin dijo: puedo imaginar a un PAN sin poder, pero no puedo imaginar a un México sin el PAN. Contrapeso. El PAN se obsesionó con el triunfo electoral y postulamos gente que de antemano sabíamos que no iba a funcionar, pero nos daba el triunfo. A un Luis Armando Reynoso en Aguascalientes, a un Rubén Mendoza en el Estado de México, a un Rafael Moreno Valle, Héctor Ortiz en Tlaxcala, pues más o menos todavía, Gabino Cuen en Oaxaca. Y estábamos conscientes pero también había una prioridad, había que derrotar al PRI, al viejo partido oficial, al viejo partido del sistema. Entonces, desafortunadamente en política no se opta entre lo bueno y lo mejor, sino entre lo malo y lo peor. Entonces, nos agarramos a eso clavo ardiente y resultó peor el remedio que la enfermedad. Entonces, ahorita, para mí, ahí está el dilema que plantea Federico Lin. O sea, a mí no me importaría que perdamos posibilidades de triunfos electorales, pero un México sin el PAN, sin voz crítica, sin partido responsable desde la oposición, que denuncie, que señale, porque así se creó, ese fue su origen. Entonces, en el PAN hay un principio, la preeminencia del interés nacional, darle preeminencia al interés nacional. Las crisis anteriores del PAN fueron crisis hasta de luchas de ideas. Por ejemplo, en el 62, si se afiliaba el PAN a la democracia cristiana o no, o en el 70, la abstención o la participación, en el 76, cuando hubo un solo candidato, en el 91, cuando se creó el foro, porque don Luis H. Álvarez, gran personaje de tu partido, Diego Fernández de Ceballos y Castillo Peraza se estaban sentando con Salinas de Gortari para hacer las reformas que permitieran una transición. Para mí esa decisión de don Luis
apoyado por Diego y por Carlos Castillo, fue histórica, porque eso permitió la transición. Cuauhtémoc dijo, yo no me siento con nadie, yo no voy a meterme en esta cosa que me va a podrir, yo me voy a conservar, porque apostó a que en el 94 iba a conquistar todas esas voluntades. Nunca creyó que iba a surgir un Diego que lo mandó a tercera fuerza. Entonces, a diferencia de esas crisis, que eran crisis doctrinarias ideológicas, ahora estamos luchando contra el enemigo de siempre. Yo por eso estoy con Cordero y con Oliva, porque yo veo a Madero... Un asunto de lucha de intereses políticos más allá del bien común. Totalmente. Esto, ¿hasta dónde puede dañar en términos amplios la marca PAN? Mira, yo no tengo ninguna duda de la deshonestidad de Gustavo Madero. No tengo ninguna duda. Y tengo testimonios. Y tengo pruebas fehacientes. Por ejemplo, yo intenté ser candidato a gobernador en Chiapas. Claro, sí. Y Gustavo Madero negocia con Juan Sabines. ¿Qué tenía que hacer Juan Sabines en la vida interna del PAN? Esto yo se lo dije a Gustavo Madero en plena sesión del CEN. Dije, vendiste, traicionaste al PAN en Chiapas. Y lo mismo hizo en Veracruz con Miguel Ángel Yunes, y lo mismo hizo en Nuevo León con Fernando Larrazábal, y lo mismo hizo en Puebla con Moreno Valle. Moreno Valle llega al Senado, y esto en la época de Calderón, Manuel Espino. Nos obsesionó. Mira, hay una frase que da la impresión de ser una maldición. Una frase que dijo posiblemente el debate más bello en la historia de México. Y lo dice Abraham Nuncio. Abraham Nuncio es un regiomontano del Partido Comunista que escribió un libro terrible contra el PAN, pero reconoce que la asamblea fundacional del PAN tuvo un nivel del debate en la cultura política que no se ha dado en la historia de México. Así lo califica. Y se da un debate precioso si el PAN postula o no a Andreu Almazán. Y ahí Efraín González Luna dice una frase: que no los obnubile la escaramuza, que no nos obnubile la neurosis de la escaramuza. ¿Estás hablando del gobernador de Puebla? No, en el 39. Pero bueno, hay una coincidencia. Bueno, las ironías en la historia de México no terminan, ¿verdad? Justo Sierra decía que nada muere y todo resucita. Oye, yo cito el caso del gobernador de Puebla porque estamos en Puebla. Tengo en la mente, en el archivo, por ahí en alguna columna que escribí, año y medio, una cosa así, en algún consejo de tu partido, donde tú recriminaste públicamente la actitud de Rafael Moreno Valle. Ese dato me lo pasaron a mí, lo di, por cierto, por el nivel de la fuente, la confianza que tengo en esa fuente. Sí, mira, ¿qué pasó? Mira, yo denuncié en la tribuna la actitud de Gustavo Madero y le dije personalmente a Moreno Valle: respeta al PAN. Así personalmente se lo dije: respeta al PAN. Porque la función del presidente del partido es fundamentalmente esa: hacer respetar al PAN. Y eso es muy sencillo: hacer respetar sus principios, sus ordenamientos internos, sus estructuras que tomen las decisiones. Entonces, eso Gustavo Madero lo empezó a ceder por la neurosis de la escaramuza. Había que ganar, había que ceder, y ¿qué tanto es tantito? Es una vieja historia en México, ¿verdad? ¿Qué te contestó Moreno Valle ante el...? No, se quedó callado, y después en la tribuna yo enumeré, inclusive también intervenciones del mismo Felipe Calderón. Ahí dije una frase, porque yo tuve la recepción en el PAN de 5 extraordinarios amigos, hoy sumaría yo a Federico Lin, que me trataron muy bien. Don Alejandro Avilés, Alfonso Arronte, Juan José Hinojosa, un hombre de primerísima, Eugenio Ortiz Walsh y Gabriel Palomar. 5 hombres de edad que estuvieron desde el origen del PAN, que trataron a don Manuel Gómez Morín, y un día dije: ¿qué sugerirían estos 5 panistas al PAN hoy? Y dije: sugerirían poner en el umbral de este partido el viejo verso de Pablo Neruda: nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Esa es la historia del PAN. Y hoy tenemos un inmenso reto, porque yo no tengo duda que detrás de Gustavo Madero hay tremendos intereses. Se habla de los casinos, mira, se habla de muchos negocios,
todo está comedores florando, industriales y de una todo serie está de florando, ahí cosas. está el sueldo que percibe Marco Cortés, ahí está hoy José María Martínez está denunciando que en Jalisco hay desvío para apoyar. Las mochadas. Las mochadas, mira, yo eso lo denuncié y lo discutí con Luis Alberto Villarreal, porque tanto Gustavo Madero como Luis Alberto Villarreal acuden al viejo argumento que yo escuché en el PRI. ¿Dónde está la denuncia? No juegues con mi prestigio, llévalo al Ministerio Público. Esas son estupideces, ¿verdad? ¿Por qué un diputado va a decir este dinero se lo das a fulano? Eso es no entender la división de poderes. Para mí la función más importante del poder legislativo es control, no es hacer leyes, es control. El hombre con poder es peligroso, el poder se divide para su control. El poder legislativo por eso tiene el auditor superior de la Federación depende. Es vigilante, es control del poder. Eso fue lo que le firmaron a Juan Sin Tierra los lores y los comunes en 1215. Dinos qué haces con el dinero que te damos. Por eso aprueban el presupuesto y aprueban la cuenta pública. ¿Cómo va a ser posible que un señor diputado diga, me vas a dar 10 millones y estos 10 millones le das 3 a aquel, 4 a aquel y 3 a aquel? Diga, señores, se distorsionó totalmente la función del poder legislativo. Y a eso no me pudo responder Luis Alberto Villarreal. ¿Cómo ves la posición de otro poblano, senador Javier Lozano Alarcón, en relación a Telcom, las leyes, la iniciativa, el dictamen, las acusaciones que ha habido entre los propios panistas contra él? Mira, Lozano está con Cordero. Mira, Javier Lozano, y se lo dice un tabasqueño, debe tener templanza, mesura. Yo creo que es un político que puede dar mucho, pero está desbocado. O sea, A veces parece más priista. no ha dejado de serlo. No. Yo no he podido tratarlo. Es una gente que estalla. Para que un tabasqueño recomiende mesura y templanza, pues digo, eso tiene que ser una granada, ¿verdad? Ha estallado. Entonces, desafortunadamente, no tiene experiencia en el trabajo legislativo, pues se le hizo fácil el hacer el predictamen, no lo consensó y de repente, pum, lo presenta, no corrige cosas que venían del Ejecutivo, se hacen cosas que no se explican y bueno, pues el resultado ahí está, ¿no? En estos días, en los medios periodísticos nacionales y algunos locales que no forman parte del control del gobierno, tú debes de saber que en Puebla hay un control de muchos de los medios, te lo han de haber dicho ya, ojalá lo comentes con Broso en algún programa. Lo he Sería hecho. interesante, ¿no? Que Lo he hecho, saber lo he la hecho. posición de los demás en relación a ese lo he tema. hecho. Pero fíjate que se habla de la compra de votos de los panistas. Se habla de sueldos pues, que van desde los 40, 50, 60 mil pesos a los operadores que garantizan llevar a la gente a votar por Madero. Se habla de la intervención de una buena parte del gabinete de los hombres de confianza de Rafael Moreno Valle en la operación directa en los estados de Oaxaca, de Chiapas, de Quintana Roo, de Puebla, por supuesto, de Tlaxcala. Apareció una grabación y una fotografía de una gente que no es poblana por suerte, pero bueno, pues vive aquí, Víctor Cánovas, donde se le oye dar las gracias al señor gobernador, refiriéndose a Rafael Moreno Valle, por quien está ahí él en ese momento para hacer la operación política en favor de Madero. Todas estas cosas ensucian el proceso, alejan a muchos panistas de buena fe, pero a nosotros, a los ciudadanos, que independientemente de quién gane, nos mete más inquietud de una gran duda. ¿Estará correcto que este gobierno sea avalado por tu partido? Mira, Porque en el PAN no se hablaba de esto antes. hay varias votos. asignaturas pendientes de nuestra complicada consolidación democrática. Yo creo que la transición concluyó. Estamos en otro sistema. Ya no es el partido hegemónico, ya no es el presidencialismo exacerbado. Aunque sí podemos regresar, Sí. Porque las cosas nunca terminan. Del 29 al 2000,
hubo 49 gobernadores renunciados, que de alguna forma el centro... Puebla tiene una cuota importante, ¿eh? Ya lo creo. Sí. Moreno Valle, cuando menos, Rafael Castillo, Moreno Valle, Nava Castillo, Gonzalo Bautista, Tabasco tiene también su cuota, Manuel Bartlett Bautista, que por cierto ustedes nos despojaron de ese tabasqueño Manuel Bartlett Díaz, quédense con él. No los vamos a demandar por despojo, quédense con él. Entonces, sí, porque del centro había una espada de Damocles. Yo creo que Mario Marín no hubiera terminado su sexenio en el viejo sistema priista, ni Ulises Ruiz, no hubieran terminado. Entonces, ¿qué sucedió? Dice Vicente Fox, se va a respetar la Constitución, no hay mecanismos en la Constitución que sean contrapeso al poder de los gobernadores. Entonces, esto ha aflorado como señores virreyes. Y desafortunadamente aquí viene la otra asignatura pendiente. No se ha establecido por todos los partidos los principios que deben regular la relación del partido de donde emana el gobernante con el gobernante. No se ha precisado. Y para mí son 3 principios que deben respetarse escrupulosamente. Primero, el partido apoya al gobernante en lo que se refiere a una plataforma registrada en el órgano electoral, las políticas públicas, las iniciativas. Segundo, el gobernante debe respetar al partido en sus procesos internos para elegir dirigentes y para elegir candidatos, cosa que evidentemente no ha hecho Moreno Valle. Y tercero, en caso de que el partido vea que el gobernante se ha desviado de los principios, tener la capacidad de deslindarse. ¿Estás hablando de qué estado? De Puebla. No, señor, eso no pasa aquí. Bueno, aquí desafortunadamente... El presidente del PAN, Rafael Micalco, recibe órdenes del gobernador. No, y de Gustavo Madero. Y amenaza a los que no están con él. Y se permitió. Y bueno, yo vi... Bueno, hasta un magistrado. Bueno, yo lo vi. Salido de las filas del PAN. Anda operando en favor de voto de Madero. Yo vi en el consejo que Moreno Valle iba de fila en fila diciendo no voten por Ana Tere Aranda. Eso yo lo vi. Sí, desafortunadamente. Por eso te digo, esos 3 principios teóricos deben orientar esa relación. Muy bien. Déjame hacer una pausa. Pero hemos violado esos principios. Una pausa porque hay que, diríamos de chamacos, hay que cambiarle el rollo a la cámara. En la campaña para suceder a Mario Marín como gobernador, intervinieron muchos factores. Hubo un común denominador. Querían sacar al PRI de Casa Puebla. Querían quitar un gobierno que fue calificado en aquel momento como autoritario. El caso de Villacacho, ¿no? Toda esta serie de cosas que sucedieron. Y Rafael Moreno Valle se dedicó en la precampaña a juntar a todos los factores, a todos los actores políticos y sociales que estuvieran un común denominador, sacar al PRI de Casa Puebla. Y esto le dio una ventaja enorme. Lo sacó, ganó las elecciones, junto a otros partidos políticos, los panistas se sintieron triunfadores, primera vez que el PAN ganaba una elección gubernamental. La de la presidencia municipal en la capital ya las había ganado en otras ocasiones y hubo presidentes municipales que hicieron muy buen papel, por cierto, Gabriel Hinojosa, por ejemplo. Pero en el momento en el que toma posesión Rafael Moreno Valle, se transforma, asume una personalidad diferente y no integra a los panistas a su gabinete, Juan José. Deja fuera a los mandones de la plaza panista. Involucra, en cambio, a personas no solamente no poblanas, no nacidas en esta ciudad, sino extraídas de ideologías y de partidos totalmente diferentes a Acción Nacional. Y nadie le dice nada. Han pasado 3 años y en estos 3 años hemos padecido y visto muchas cosas, las obras faraónicas, la megalomanía que asoma a cada instante, el usar un helicóptero que nos cuesta 50 y tantos mil pesos la hora en el tránsito de Casa Puebla para las oficinas que tiene en Angelópolis. Va y viene el helicóptero 2, 3 veces al día. No es capaz de cruzar las calles de la ciudad que tenemos que usar los ciudadanos comunes y corrientes, ¿no? Hay una separación absoluta entre el gobernante y los ciudadanos gobernados.
y no encontramos, según mi pobre juicio, un intérprete, un interlocutor, ni el PRI, ni el PRD, ni el PT, ni Morena, ni el PAN. ¿Estás enterado de esto? Sí. ¿Qué piensas? Sí, estoy enterado. Bueno, que desgraciadamente hemos sido cómplices por miedo. Hay miedo. Por interés. Hay miedo. Por interés. Porque nos ofrece triunfos. Porque nos ofrece apoyos. Yo creo que los gobernadores en México, y casi me atrevo a decir que unos más, otros menos, se han orientado por 7 principios. Primer principio, concentra todo el poder que puedas. Olvídate de división de poderes, olvídate de partidos políticos, olvídate de tribunal, olvídate de congreso local, olvídate de órgano electoral. Concentra todo el poder que puedas, primer principio. Segundo principio, corrompe todo lo corrompible. Compra todo lo que puedas. Tercer principio, al que no puedas corromper, ve cómo lo exterminas o lo anulas. Cuarto principio, trate a una gente de fuera que tome decisiones difíciles para que ese se pueda ir y ya no regrese. Quinto principio, desde el inicio, escoge a tu sucesor y empieza a proyectarlo. Y desgraciadamente los gobernadores están yéndose en el criterio de poner a un cómplice para que no pueda protestar, para que lo pueda proteger. 2, poner a una gente mediocre para que lo pueda manejar. Y 3, poner una gente que no haga buen gobierno para que se contraste y digan qué buen gobernante fue el que se fue. A ese grado de mediocridad hemos llegado. Sexto principio, haz obras faraónicas que las puedas promover. Y séptimo principio, métele mucho dinero en forma de un megalómano a tu imagen personal. A esos 7 principios, si tú los aplicas, casi te puedo decir que te da resultado casi en todos los estados. Esa es una verdadera tragedia a la que hemos llegado de nuestra transición. Las deudas públicas. Y después resulta que en el centro o los partidos políticos nos han dado 3 enfermedades. Primero, hemos perdido la capacidad de prevenir. Estamos actuando a hechos consumados. Ya cuando los estados están debiendo miles de millones de pesos, entonces salen leyes para controlar esa deuda, ¿no? O bien, cuando suceden cuestiones de inseguridad, se van a modificar las leyes. O sea, vamos detrás de los acontecimientos, que es una enorme tragedia. Segundo, no le damos valor a la verdad. Pobre de los pueblos que conociendo la verdad no actúan, no hay consecuencias. O sea, sabemos cosas, pero no actuamos. Esto es terrible. Que la verdad no tenga consecuencias en ninguna cultura. A la verdad se le ha visto como algo malo. Al contrario, en los griegos era potencia, en los romanos era certidumbre, en la cultura judeocristiana es fidelidad. ¿Y salvación? Y salvación. Entonces, ¿cómo es posible que se sepa lo de Moreira? No pasa nada. Se sepa lo de Montiel y no pasa nada. Vivimos en unos escándalos vacíos. Son los escándalos y a la semana siguiente viene otro escándalo y ya el escándalo anterior. Ahí quedó. Esto a mí me parece que es algo tremendamente grave. Y tercero, darle prioridad a los intereses sobre las ideas. Y eso lo estamos viendo en los congresos. Estamos produciendo pésimas leyes. Porque lo primero que hacen los partidos es pensar en conveniencias, no en el valor que debe proteger la norma. Y por eso están atoradas las leyes secundarias. Ahí vemos en lo electoral que hemos hecho mamotretos y los resultados electorales siguen siendo cuestionados. Y los recursos se siguen canalizando. Entonces, yo creo que México está en un punto tremendamente difícil, porque no nada más es el PAN, hay que decirlo. Son todos los partidos políticos y la misma ciudadanía que se margina. Porque eso del pueblo bueno que ostenta mi paisanito Andrés Manuel, sí. Pues yo tengo serias dudas de que aquí los políticos caímos de Marte y el pueblo es muy bueno y los políticos somos marcianos. No, los políticos salimos de esa sociedad y los partidos políticos que hay son partidos políticos mexicanos que hemos salido de esa sociedad. Entonces, el problema es muy serio. Decías hace rato el tema de la profesionalización de los políticos. Y me quedo pensando si el cumplimiento de estos 7 preceptos, que me los voy a aprender porque me parece muy interesante, es
lo que ellos entienden que es profesionalizarse? Bueno, es que ahí hay una enorme desviación ética. Porque si tú dices, ese es un profesional del violín, es que el señor del violín está buscando ser excelso al tocar el violín. Entonces, lo profesional es, en el buen sentido de la palabra, buscar mejorarte diariamente. Pero aquí el profesional es el que maniobra, es el que manipula, es el que simula, es el que engaña. Yo me pregunto hoy, ¿qué le podemos decir de nuevo a la gente para que le crea a los políticos? ¿Y qué ejemplos de políticos les pondrías? Híjole, es que ahí te das cuenta de la magnitud de nuestra crisis. Cuando no hay referentes. Sí. ¿Qué diferencias hay conceptuales y de práctica entre Madero y Cordero? Pues mira, Madero ya probó que no sirve. Madero ya probó que definitivamente incurrió en graves anomalías, violando los principios del PAN. Madero ya probó el ser cómplice y en haber solapado la corrupción. Yo no le estoy dando mi apoyo a Cordero y Oliva en forma incondicional. Yo estoy teniendo una esperanza de que puedan reencauzar al PAN, enrumbar al PAN. Utilizamos el derrumbar que tirar algo, el arrumbar que es esconder. Y enrumbar Es volver al rumbo. Volver al rumbo. Entonces, yo sí le concedo a Cordero y a Oliva más autoridad moral y más calidad política que la que yo le concedo a Madero. ¿Ganará? No lo sé. Todas las encuestas nos indican que sí. Yo ando recorriendo todo el país. Llevo más de 1,500 conferencias. Y, dicho sea de paso, no cobro por mis conferencias. Si hay alguien que me escucha, me encanta hablar. Tampoco lo hago como un gran sacrificio. Lo disfruto mucho. Y percibo en la base panista un gran malestar de cómo está el partido. Y yo espero que venga ese voto. Pero también estoy viendo que están surgiendo prácticas como en Puebla, que el señor gobernador, sin escrúpulo alguno, está amenazando y está comprando y está utilizando el poder para tratar de sacar a Madero. Hay una alianza entre Madero y Moreno Valle, eso es evidente. ¿El 2018? Y no sé si para el 2018 o en qué consiste la alianza, o a lo mejor nada más es económica, porque también pudiera darse el caso. Yo creo que Moreno Valle, si está pensando en que puede ser candidato a la presidencia de la República por el PAN, va por el rumbo totalmente equivocado. Porque lo ha atropellado, lo ha avasallado. Y eso todo el panismo lo sabe. Digo, si esa es la forma en que él cree que va a llegar como candidato del PAN, está equivocado. Juan José, tenemos que despedir esto, pero me quedo con la frase del inicio prácticamente de la entrevista, donde dices que Rafael Moreno Valle nunca se ha metido en estudiar la filosofía, la estructura, la parte del deber ser del partido. No. Yo jamás, pero ni siquiera sus asesores, porque yo lo siento limitado, pero sus asesores le pudieron haber pasado una frase. Hombre, hay frases, los panistas repiten, porque también, ya como eco, tampoco así por mucha convicción. Aquí nadie viene a obtener, sino a dar, porque esa frase que era un partido de oposición, ¿verdad? Sí. Que no haya iluso para que no haya desilusionado, que nunca falten motivos espirituales a nuestra lucha política, hay que mover las almas. Hombre, hay tantas frases, ni una yo le he escuchado, o sea, que ni siquiera sus consejeros, sus asesores, que debe tener varios, le puedan decir, oye, respeto a la dignidad de la persona humana, o la búsqueda del bien común, cosas tan bellas. La beta más rica en materia doctrinal la tiene el PAN, pero ni siquiera ojeó los principios de doctrina. O sea, para ti él no es panista. No, para mí, en lo absoluto. Y repito, con respeto a los señores priistas. ¿Y Madero sí? Madero tampoco. Madero es bastante ignorante. Yo no entiendo la gente que promueve la candidatura de Madero, a qué argumento puede acudir. No entiendo. Porque honestidad, yo tengo testimonios ciertos de su deshonestidad. Mediocre, lo califico. Y rodeado, su gestión ha sido excluyente. Eso no tengo ninguna duda. El que esté Jorge Luis Preciado al frente de los senadores y Luis Alberto Villarreal al frente de los diputados, yo creo que sacude una de las más bellas tradiciones del PAN, que fue su desempeño en el Poder Legislativo. Eso mi amigo Francisco Fraile y yo lo vivimos
Y decir ahorita, frente a un Cristem, un Jiménez Remos, un Abel Vicencio Tobar, que fueron los coordinadores de los grupos parlamentarios, Diego Fernández de Ceballos, ver estos dos, por Dios, es algo que se derrumba. Si ganara Madero, ¿qué pasaría con los que han estado en contra? Ay, Dios. ¿Qué te puedo decir? Me dejaste temblando porque no quiero ver ese escenario. Cardona en el Broso me dijo, te apuesto. Y le dije, mira, no, porque si llega a ganar Madero me voy a sentir tan deprimido y tenerte que pagar. No, le dije, no hago la apuesta. No, yo ese escenario, yo no voy a renunciar al PAN. Yo quiero el PAN. Yo le debo mucho al PAN. El PAN a mí me recogió del polvo cuando yo renuncié al PRI, hace 20 años. Nadie me invitó del PRI, me invitó Graco y Andrés Manuel. Andrés Manuel me ofreció hasta posiciones para invitarme al PRD. Me invitó Cecilia Soto al Partido del Trabajo. Me invitó Pablo Emilio Madero al 1 y Aguilar Talamantes me dijo, haz lo que tú quieras. Con las siglas de aquel ferrocarril, el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Nadie me invitó del PAN. Yo fui, toqué la puerta del PAN y me recibió Castillo Peraza, que me hizo un prólogo de mi primer libro que escribí sobre el PAN. Entonces yo le debo mucho al PAN. Y allí continuaré y daré la pelea. Porque si fuera el caso que llegara, ojalá y los panistas lo podamos evitar, porque yo veo una acción muy clara con las más corruptas costumbres y prácticas de la política en México para tratar de inducir o de presionar el voto. Pero si ese fuera el caso, afortunadamente no va a ser por 1 año y meses. Porque el próximo presidente tiene que convocar de nuevo, de acuerdo a los estatutos, después de la elección de julio, tiene que convocarse. Entonces, prepararnos para ese escenario, pero seguir dando la lucha. Porque también te puedo decir, con todo lo que te he dicho del PAN, es el mejor partido en México. O te la voy a poner más suave. Pese a Madero y a Moreno Valle. Todo. Te la voy a poner más suave. El menos malo. Juan José Rodríguez Paz, muchas gracias. Al contrario.